Hay profesores cercanos con sus estudiantes. Hay otros que mantienen un estilo más bien distante y exigente, pero siempre habían sido figuras de respeto. En los últimos años, las denuncias por agresiones en su contra han ido en aumento, lo que comienza a preocupar a quienes ejercen esta profesión. Entonces, claro, cuando el papá llega y me dice, ¿y quién es usted? ¿Y por qué hace esto? Dijo, bueno, acá nosotros somos una comunidad y nosotros tenemos que trabajar y yo tengo que velar por la seguridad de todos. No, yo creo que la mamá era la violenta. La mamá era la violenta. Molestó en un rato el hecho de tener miedo de salir a la calle. De hecho, yo todavía no salgo sola a la calle. Yo para ir a la feria, para ir al supermercado, mi hermano siempre está conmigo, un vecino, algún colega. Yo cuando salgo del liceo en la tarde me tienen que venir a dejar del liceo. Según datos de la Superintendencia de Educación, las denuncias por agresiones físicas y psicológicas en contra de profesores en el contexto escolar han ido en aumento desde el 2014. El primer semestre de este año ya hay 119. Lo más preocupante es que la mayoría de estas denuncias son agresiones de parte de apoderados. Esther Castro lo sabe. Es profesora hace más de 30 años. Le encanta su profesión y la relación que tiene con los alumnos. Pero en el año 2017 tuvo una mala experiencia con un apoderado que no olvidará. Y el niño le dijo, mamá, me van a suspender. Entonces ella llegó enojada conmigo. Yo trataba de explicarle que no había sido yo la que le había dicho que le iba a suspender, que era el inspector, pero no hubo caso. Entre las cosas que me dijo, ¿por qué no se jubila? Debería jubilarse ya. Quizás dónde compró el título, solamente citarlo al esposo y a ella para tener una conversación conmigo, con el jefe UTP y el director. Eso fue lo único que el colegio hizo. Un caso parecido es el que vivió la profesora de filosofía Joana Orellana. Un alumno con una personalidad complicada provocó una citación de apoderados. La situación terminó de la peor manera. Una terrible amenaza de un padre que atemorizó a la maestra por el nivel de agresividad con la que actuó. Y ahí llegaron otras personas y lo retiraron. Y me dice, afuera te voy a esperar y no voy a venir solo. Entonces finalmente, claro, yo tenía pánico de irme ese día, porque en el colegio podría estar relativamente segura, pero tenía pánico de irme. Nadie te protege en ningún caso y de hecho está fuera del escenario de lo académico, está fuera del escenario de lo institucional. No hay algo que diga, ya, yo te protejo, no está. El apoderado, cuando encuentra que hay una falencia, cuando encuentra que hay una dificultad, cuando no está conforme con lo que se le está entregando a su pupilo, siente que tiene el derecho de ir y exigir un reembolso socialmente, siente que tiene el derecho de ir y exigir una retribución o una respuesta, porque él no está involucrado en el proceso, él es un cliente frente a un servicio educativo. Si un estudiante agrede a un profesor, los reglamentos internos de cada colegio se encargan de sancionar al joven. Distinto es si un apoderado es el atacante. En la mayoría de los casos existe impunidad porque los establecimientos educacionales y sus direcciones no se hacen responsables por estos actos. Prefieren que el hecho pase inadvertido. El profesor, ese apoderado tiene que asumir las consecuencias legales. Y es el director del colegio, tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, de acusar a ese apoderado y de mandarlo, ¿no es cierto?, a los tribunales a que sea ellos los que digan cuál es el castigo que va a recibir ese adulto. La profesora de inglés, Patricia Sepúlveda, pasó por una traumática experiencia. En el momento que dejaba el colegio después de clases, uno de sus alumnos junto a sus padres fueron donde la maestra a pedir explicaciones por las malas calificaciones del estudiante. Conversación que subió de tono hasta llegar a una agresión física. La situación la dejó con licencia médica y no pudo hacer clases durante meses por el daño con el que quedó. Yo le dije, ¿saben qué? Mejor no sigamos conversando acá.
y nos reunimos en otra instancia. Y yo me giro para tomar el camino hacia el paradero y el tipo se me abalanza encima y me pega así, pero 2 puñetes aquí en el ojo, que de hecho todavía tengo una marca aquí en el ojo. Y yo veo que la mujer que está frente a mí y el hijo por este otro lado se me abalanzan encima y empiezo a sentir las patadas en mi pierna. Los tres. Y la mujer, de hecho, 10 días después tuvo su guagua, porque estaba embarazada. Nunca pensé que me iba a ocurrir eso, nunca. Entonces no me pillaron prevenida. Normalmente este tipo de agresiones a los profesores queda sin ser conocida. Cuando los sostenedores, ya sean municipales o particulares subvencionados o privados, le bajan el perfil a una agresión de un docente. La pierna se me hincha, pero una cuestión impresionante. Entonces el miedo mío, a pesar de que los médicos nunca lo dijeron, pero tenían igual miedo con la hinchazón de la pierna, que me pudiese generar una trombosis. De hecho, aquí en el ojo tengo aquí en este ladito justo un porotito. El problema es que en la noche para mí es un suplicio dormir. Puede pasar que, por ejemplo, el estudiante cuente una situación X que le pasó en el colegio, con algún profesor, con algún compañero, o lo que haya sido, pero a veces pasa que cuentan como la mitad de la situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, el papá escucha una versión, el apoderado escucha una versión, y quizás de repente llega como sesgado un poco por lo que le contaron, y claro, llega levantando la voz o enojado, qué sé yo. El 12 de noviembre, la Cámara aprobó el proyecto Aula Segura, ley que entregará mayores facultades a directores para sancionar estudiantes que sean partícipes de violencia extrema, física o psicológica, en contra de profesionales de la educación. Una de las críticas que surge por el proyecto es que solo se considera a los alumnos, pero no así a los apoderados que se vean envueltos en actitudes violentas dentro de la comunidad escolar. Primero, centrar que el foco del proceso de aprendizaje es el estudiante. Eso es lo más importante. Pensar que la escuela va a generar sanciones para los apoderados, puede haber algunas, pero eso va a ser siempre bastante marginal. Porque el apoderado, te insisto, cuando tú puedes ubicar a un apoderado, tendrás que ver, pero no todo se arregla en base a sanciones. Aquí lo que tenemos que buscar son procesos más que sancionatorios o punitivos, procesos de mayor formación, que el estudiante se dé cuenta de que hay conductas que no se pueden repetir. O el apoderado también. El abrir las puertas al apoderado, abrir las puertas a la sociedad, que los vecinos participen en la labor escolar, que el apoderado vuelva a, no sé, a entrar a los recreos como era antiguamente en los colegios públicos. Creo que esas acciones generan este espacio en común. En cualquier ámbito, la violencia no se puede dejar pasar. Menos en los colegios, lugar en el que están formando a las personas que serán el futuro de nuestro país. Si los apoderados no son capaces de tener una actitud de respeto en una comunidad escolar, difícilmente lo harán los menores de edad. Entonces eso es lo que siento yo que el sistema educativo no maneja, no involucra en esto. Lo que falta es que la gente sea más unida, como dice usted. Eso es lo que nos falta. Aquí el tema no son los alumnos. El tema, a pesar de que el chico participó de la golpiza que me dieron, pero eso es parte de la educación que viene de la casa.